En el mundo se está hablando del momento mexicano. Se dice que ha llegado el tiempo para que México despegue, y esto viene desde la imagen proyectada en The New York Times y The Economist a través de editorialistas. Esto repercutió en los mercados financieros y el mundo empezó a hablar del Mexican Moment, o MEMO. Aunque las cifras no desmienten que esto pudiera estar sucediendo, también se cuestiona que los escritores americanos pueden tener una realidad parcial y no toda la fotografía mexicana para dar. Además de una impresión, la certeza de que el camino hacia el momento mexicano está cerca. Aunque Thomas Friedman, en su columna de The New York Times, haya postulado que México y no China será la economía dominante en el siglo XXI, la crítica apuntó a una realidad notablemente diferente. Después de estar creciendo poco más del 2% anual entre el 2000 y el 2010, México inicia la presente década con un crecimiento cercano al 4% en el 2011 y 2012. La inversión extranjera aparenta tener tendencia a la alza y el país tiene una clase media en expansión. Las exportaciones de manufacturas mexicanas lideran a toda Latinoamérica y se han hecho constantes avances para facilitar la creación de negocios, según la medición del Banco Mundial. Con la intención de seguir propagando el comercio internacional, se ha llegado a 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otro país en los últimos 2 años. Según el Banco Mundial, la desigualdad en México ha disminuido un 6.3% en la última década. El entusiasmo expresado en favor a México muestra una fuerte distinción contra la opinión del país presentada en los últimos años. Tras varios años donde la palabra México llevaba una connotación de crimen, narcotráfico o inseguridad, la perspectiva sobre el futuro del país parece atender a una esperanza optimista. Al observar el ambiente internacional, es más sencillo entender por qué México es tan atractivo ante los ojos del mundo. Mientras que las economías más avanzadas en Europa y Asia están envueltas por una etapa de estancamiento económico e incertidumbre política, en México se firmó el llamado Pacto por México, buscando impulsar la estrategia política del presidente Enrique Peña Nieto. Además, una serie de reformas estructurales como la energética, educativa y fiscal han sido prometidas para estimular el crecimiento eficiente del país. Cuando otros países emergentes sufren periodos de alta inflación o una política monetaria carente de confianza, en México se ha percibido una disciplina en cuanto al manejo del Banco de México. La compra de bonos gubernamentales alcanzó los $8.78 mil millones el año pasado, mostrando que el sistema financiero tiene confianza en las finanzas del país. La inflación en México se ha percibido cercana al 3% y a la moneda nacional se ha apreciado a alrededor de 12.80 pesos por dólar, con estimaciones a que continúe la tendencia. Aún así, abunda la crítica que desestima la promesa mexicana por una realidad mucho menos alentadora. Thomas Friedman, en su columna de The New York Times, puso a México por encima de China en un futuro cercano. Ahora habría que analizar si esto podría ser realidad. La evidencia de corrupción gubernamental a diferentes niveles de la política, la existencia de industrias con control monopólico y el creciente problema de las precarias finanzas estatales dificultan la imagen de que el país esté a punto de despegar, mientras que el Banco Mundial calcula que el 95% de la población mexicana se encuentra en la clase media o alta. La cifra oficial de pobreza del gobierno mexicano contabiliza a más de 40% de la población en este rubro. Además, la opinión positiva sobre México en otros países parece no ser compartida por los mexicanos en México. Según un estudio por la firma consultora Boston Consulting Group, el 66% de los mexicanos sienten que la situación económica del país está entre regular y mala. Sin postular si el Mexican Moment sea un mito o una realidad, lo que sí es evidente es que existe la promesa de un México que llegue a alcanzar su potencial socioeconómico. La opinión internacional parece sentir la esperanza de que esta promesa se puede cumplir, pero ¿será la realidad actual un impedimento para que se desarrolle un verdadero momento mexicano?